Muy buenos días. Hoy, en el día 362, leeremos los capítulos 9, 10, 11 y 12 del libro de Apocalipsis. Comencemos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que las matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. De aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora leeremos el capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora leeremos el capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora leeremos el capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo,
He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado desde su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 9 vemos que que muchos corazones están endurecidos. Ya habíamos visto las, los sellos. El séptimo sello nos muestra que hay 7 trompetas. Vimos las 4 primeras trompetas, que eran juicios de Dios sobre su creación. Ahora vamos a ver el resto de trompetas, que son juicios de Dios sobre los hombres que no han querido reconocerle como Señor. Cuando Dios establece un juicio, lo hace con la intención de que las personas vuelvan su corazón a Él. Pero lastimosamente ocurre lo que pasó en Egipto con Faraón, quien endureció su corazón y no quiso reconocer a Dios. Y ante el juicio muchas veces se doblegaba, pero nuevamente endurecía su corazón. La trompeta 5 nos muestra una invasión de langostas, pero estas langostas no son las langostas que conocemos, sino unas langostas con unas características especiales. Son langostas demoníacas. Ellas van y quieren y atacan a los no sellados por Dios, aquellos que han decidido vivir una vida en rebeldía y oposición a la palabra de Dios. Podemos ver esta misma profecía en Joel 2, del 1 al 10. Cuando suena la trompeta 6, esta trompeta trae consigo muerte. Sabemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Y esta trompeta la vemos en los versículos 13 al 19. Sin embargo, lo triste es que vemos que a pesar de que Dios había enviado sus juicios sobre ellos, no quisieron arrepentirse, como así lo muestra el versículo 20 al 21 del capítulo 9
que dice así. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Nótese que ellos habían entrado en una dureza de corazón, versículo 20 al 21. El 20 ya lo vimos, que no se quisieron arrepentir, aún así no se arrepintieron, sino que adoraron a los ídolos y a los demonios. Y el 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo ideal sería que ellos, viendo el juicio de Dios, volvieran su corazón a Dios y se arrepintieran, pero continuaron en su pecado, como lo dice el versículo 21, que continuaron en sus homicidios, en sus hechicerías, en su fornicación y en sus hurtos. En el capítulo 10 vemos que Dios traerá sus juicios. Los juicios de Dios serán sobre toda la creación, y eso lo vemos en los versículos 1 al 2. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, siempre Dios con su misericordia. A pesar de que trae juicio, tiene misericordia, porque si en este momento usted que está escuchando este mensaje se vuelve a Dios, Él tendrá misericordia de usted. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces nótese que al colocar el pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, está dando cuenta de que Dios traerá juicio sobre toda la creación. Hay cosas que Dios no nos revela. Hay cosas que Dios se reserva para él. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Dios siempre tiene el control. Él es soberano y Él es el que decide qué cosas nos revela y qué cosas no. La consumación de la historia, versículos 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios tenía un plan para la humanidad y era la salvación. Envió a su Hijo Jesucristo, el cual fue crucificado. El enemigo pensó que había derrotado a Cristo y por el contrario, Cristo había establecido su reino. Pero ese reino se consumará cuando Cristo confronte completamente al mal, destruya al mal y traiga cielos nuevos y tierra nueva. El mensaje de Dios es dulce y amargo a la vez, versículos 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y le dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Nótese que la palabra de Dios es dulce para aquellos que queremos obedecerla, que queremos vivir para ella. Pero es amargo para aquellos que escuchan la profecía y dicen, no me hables de esas cosas, no quiero saber de Dios, o piensan que Dios es injusto porque trae juicio sobre la tierra. Entonces se convierte de alguna manera en amargura para el apóstol y también lo vemos que le pasó lo mismo al profeta Ezequiel, que Dios también le dijo que comiera el rollo y expresa las mismas palabras y era porque él tenía que anunciar palabras de juicio para aquellos que no querían obedecer a Dios y sabía que ellos no le iban a escuchar. En el capítulo 11 vemos la consumación del reino.
Vemos que Dios hace medidas por ser de su exclusiva propiedad, versículo 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Nótese que mide es la parte donde están los que adoran a Dios. No mide la parte donde están los gentiles. Nosotros somos de propiedad de Dios, le interesamos a Dios. Quizás pases por momentos difíciles, como también incluso Juan estuvo en una isla exiliado, solo, bajo condiciones extremas muy difíciles, pero podía saber que Dios tenía cuidado de él. Aún puede medir nuestra situación, puede mirarla, nuestros cabellos están contados. Dos testigos con el fin de profetizar sin sufrir daño hasta que cumplan su propósito, versículo 3 al 7. Dice así, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Nótese que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. El enemigo podrá tocarnos, pero solo si Dios se lo permite. Incluso cuando estos dos testigos cumplieron su propósito, ellos fueron vencidos. Sin embargo, Dios les trajo vida. Y esa es la esperanza que tenemos los que creemos en Dios. Como dice la Escritura, aunque estemos muertos, viviremos porque seremos resucitados con Él. Muchas personas celebran la muerte de estos dos testigos porque prefieren amar la mentira, versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron y se enviaron regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La Biblia dice que muchos no quieren venir a la luz para que su obra no sea manifiesta en ellos. Por eso muchos no quieren escuchar que nosotros les predicamos del Evangelio de Cristo. Y muchos se alegran cuando no estamos, cuando somos despedidos, cuando estamos en situaciones adversas. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que seremos aborrecidos del mundo, pero Dios nos recompensará. Versículos 11 al 13. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Eso me recuerda al Salmo 23 que dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Dios les levantó y esos que se burlaron de ellos fueron testigos de cómo Dios les restauró. Entonces acá suena la 7ª trompeta y cuando suena la 7ª trompeta, vemos cómo Dios nos muestra que es donde ha llegado el fin del mal, la consumación de ella. Eso lo vemos en los versículos 15 al 19, donde dice, quiero leer esta parte del 16, y los 25 ancianos que estaban sentados, voy a leer del 15 y 16, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Amén. En el capítulo 12 vemos que la guerra espiritual es una realidad, una batalla cósmica que comenzó desde Génesis. Eso lo vemos en los versículos 1 al 5, donde dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Y empezaron las características de esta mujer. En Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, la iglesia, entre su simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba profetizando como Cristo iba a ser crucificado, iba a dar la vida por nosotros. 2000 años casi después, aún estamos por ver cumplida y seguimos en esa batalla cósmica de la cual tenemos una garantía y es que Cristo nos hizo vencedores. Vemos acá cómo esta mujer representa a la iglesia y dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, de la angustia del alumbramiento. Aquí ya habla de Jesús cuando nació. También apareció otro señal en el cielo, de aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Acá se refiere al enemigo y voy a leer el 4 y bueno, voy a leer el, el 2, y estando encinta aclamada con dolores de parto en angustia de su alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en su cabeza, 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Se refiere a cuando Satanás cayó, que trajo consigo la tercera parte de demonios, pues de ángeles que se rebelaron también y fueron sus demonios que trabajan con él. Versículo 4, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Aquí se refiere a Jesucristo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Notemos que Herodes mandó matar a todos los niños porque quería matar a Jesús. Y ella dio a luz a un hijo varón, Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, porque ascendió al cielo y para su trono, y está en el trono. Ahora, vemos que Dios cuida de los suyos, versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentasen por 1260 días. Nótese que Dios cuida a su iglesia, Dios cuida a su pueblo. Quizás el desierto es un lugar difícil porque es un lugar sin agua, es un lugar donde a veces hay escasez, es un lugar donde a veces la temperatura es alta, donde a veces la temperatura es muy baja en la noche, en el día alta, pero sabemos que aún allí Dios tiene cuidado. Satanás no es una leyenda como muchos creen, que es un cuento, que es una fábula, no. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Y en el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No creas que es una leyenda. Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Satanás es un acusador. Aquí nos dice el versículo 11 que es el acusador nuestro y que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Por la sangre de Cristo nosotros somos vencedores y podemos vencerle a Él, dice el versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? La iglesia, nosotros, por medio de la sangre del Cordero, no porque seamos muy sagaces ni hábiles, sino por la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Ahora, nosotros libramos siempre una batalla espiritual. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso el versículo 13 al 17 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas. Dios nos da herramientas, armas para que podamos vencer, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos parte de la profecía de Daniel. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, y para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Nótese que aquí es Dios quien defiende nuestras vidas, es Dios quien nos defiende de nuestro enemigo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Guardémonos. Necesitamos depender de Dios, necesitamos estar listos para la batalla y tener toda la armadura. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? Reconocemos que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra las potestades de las tinieblas, pero que en Cristo somos más que vencedores. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.